Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos poder compartir su palabra, poder aprender de Él y cómo el Señor nos quiere ayudar, cómo el Señor quiere que tú y yo llevemos frutos. Sabes que si nosotros, si nosotros entendiéramos lo que significa dar frutos en el Espíritu, en nuestra vida, muchas cosas cambiarían. Y hoy día te quiero compartir esto, una enseñanza para, para ayudarnos a entender el plan, ayudarnos a entender el propósito. Esta es una palabra que hoy no se te puede olvidar y quiero hablar sobre el deleite. La Biblia nos habla, menciona esta palabra, sobre cuánto nosotros debemos aprender a deleitarnos en Él. Y, y habla sobre de su presencia, deleitarse en su presencia, deleitarse en su palabra, deleitarse en todo lo que hacemos. Tenemos que aprender a vivir esta palabra, porque de lo contrario, eh, somos uno más. ¿Sabes cuántos cristianos conozco amargados? ¿Cuántos cristianos no han entendido lo que Dios está pidiendo a la iglesia, lo que está pidiendo a sus hijos, lo que Dios nos demanda como hijos de Él, como cristianos? Y cuando no lo logramos comprender, estamos dando palos a ciegas, estamos caminando sin dirección. Y todas esas cosas tarde o temprano desgastan, tarde o temprano te van a vencer, tarde o temprano vas a empezar a vivir la vida desde otra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios, sino la de perspectiva del mundo hacia Dios. Y tú sabes que eso con Dios no concuerda para nada. Por eso el título de hoy es Deleítate. Aprendamos a deleitarnos en su presencia. Y si ustedes pudieran comprender lo que significa el deleite, el deleite cuando tú logras vivirlo, cuando tú logras pasar ese nivel de tanta preocupación en la vida de un cristiano, es porque estás madurando, es porque llegaste a un nivel de madurez. Y sabes tú que cuando tú maduras, tú puedes dar frutos en áreas. ¿Por qué? Porque aunque esté la tormenta, tú te estás deleitando, porque sabes que estás en la presencia del Señor. Y eso es lo que hoy quiero compartir, hoy día es lo que quiero enseñar, hoy día es lo que el Señor ministra a nuestra vida, que aprendamos a tener deleite. La palabra deleite es algo que nos enseña a disfrutar, a darnos satisfacción por lo que hacemos. Y sabes que hay mucha gente que no puede disfrutar lo que hace, no disfruta nada. Hay gente que todo lo que hace no le da satisfacción. ¿Por qué? Porque no han aprendido a deleitarse. Y yo quiero que esta palabra la tomen como un principio, que todo lo que estén haciendo, todo lo que estén viviendo, deben aprender a deleitarse, a tener, a disfrutar lo que están haciendo, a tener satisfacción del proceso que están viviendo, de su trabajo, de su economía, de su salud, de su vida, como hijos de Dios. Aprender. Para eso estamos, para aprender. Pero siempre hay que subir de nivel, siempre hay que madurar, siempre hay que llevar la palabra a la vida, a dar frutos. No nos podemos pasar toda la vida
decretando, declarando, y solamente con el don, sin saber lo que significa disfrutar, gozarse. Y esas son las cosas que hoy día vamos a compartir, vamos a enseñar, porque es importante que la iglesia aprenda a deleitarse en el Señor. La iglesia debe aprender a deleitarse en la palabra del Señor. La iglesia debe aprender a deleitarse en la presencia del Señor. Y si no lo haces, te vas a convertir en alguien que no está disfrutando. No está disfrutando ser hijo de Dios. Y sabes que para Dios no hay excusas. Para Dios no hay problemas que sean mayor que su palabra. Para Dios no hay enfermedad que sea mayor que su palabra. Por eso esta palabra está escrita. No es algo que a mí se me ocurrió o al hombre se le ocurrió. Y el que más lo menciona es David. Él aprendió a deleitarse en todos los momentos que él vivió. David vivió en momentos de guerra, en momentos de dolor, de angustia, y aprendió a deleitarse de la palabra, aprendió a deleitarse de la presencia del Señor, aprendió a deleitarse en medio de la tormenta, en medio del temor, del asedio de sus enemigos. Aprendió a poder decir, en paz me acostaré y asimismo me levantaré. Y se cree que cuando escribió esa palabra, no era porque estaba en el descanso, escribió esa palabra porque estaba rodeado de enemigos. Entonces ahí es cuando nuestra fe deja de ser un don y pasa a dar frutos. Eso luego se lo voy a estar explicando. Aprender a salir de la simple palabra para llevarla al fruto, a la vida, a mostrar. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por los dones, no por la palabrería que digamos, no por los versículos que repitamos, sino que es por la vida, porque en la vida estamos manifestando algo que se reveló de una manera extraordinaria, que por una vez por todas decidimos confiar en el Señor. Así como David dijo, en paz me acostaré y asimismo me levantaré. Y cuando se escribió eso, estaba rodeado de enemigos. ¿Se dan cuenta? Lo que significa deleitarse. Entonces, hay alguien que escribe sobre el deleite de la presencia del Señor es porque llegó a esa madurez. Y no llegó porque el camino estaba aplanado. No llegó porque el camino era fácil. Llegó a tener esa palabra que hoy día a nosotros nos deleita. A mí me deleita. A mí me deleita entender estos principios. Que en medio de lo que podamos estar viviendo, sea caótico, sea doloroso, sea frustrante, sea incomprendido, sea tantas cosas que el mundo nos da, porque el mundo nos da la batalla, podamos decir que tenemos paz, que podamos decir que tenemos gozo, que podamos decir que estamos creyendo como nunca antes. Y eso es lo que Dios está esperando de sus hijos. Usted sabe que usted le puede dar deleite a Dios. Usted sabe que puede ser un hombre y una mujer que Dios tiene deleite de usted, que Dios no se avergüenza de usted, que Dios no se esconde de su fe, que Dios no se esconde del servicio que usted le da a Dios, sino que Dios está mirando y se siente orgulloso de usted. Esto está en la palabra. Esto está en la palabra. Por eso aprendamos a deleitarnos en nuestro Señor, aprendamos a deleitarnos en su palabra, aprendamos a deleitarnos en su presencia, en todo tiempo, en todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio.
aprender a deleitarnos, dejar que los problemas, hay muchas cosas que ni tú ni yo vamos a poder resolver. Hay cosas que se escapan de nuestra capacidad humana. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender. Tú y yo no vamos a cambiar a nadie. Tú y yo no vamos a convencer a nadie. Lo que hace el cambio, la transformación, es cuando mucha gente ve en ti el cambio. Y podemos hablar con base, podemos hablar con testimonio, podemos hablar con frutos. Eso ayuda a la transformación de las personas. Y si aún así con esto la gente no lo quiere ver, hay que dejárselo al Señor. Y el Señor sabe cómo doblar rodillas. El Señor sabe cómo doblar yunques. El Señor sabe hacerlo. Y a todos nos da una oportunidad. Iglesia, no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. La Biblia habla, Jesús dijo que se van en el infierno al llanto y al crujir de dientes. La gente que va a llorar en el infierno, muchos de ellos fueron oyentes, practicantes, incluso cristianos, pastores, que no obedecieron, que no se sometieron a la palabra, que pusieron uno y otro argumento para no obedecer. Por eso Jesús dijo que en el infierno va a haber llanto y va a haber de esa gente que no quiso obedecer y prefirió oír, prefirió observar, prefirió dialogar con el problema en vez de entregárselo al Señor. Y el crujir de dientes era una forma en el antiguo que eran las personas que hablaban mal. Es como hoy día nosotros digamos: "Ay, no, esta persona lo único que sale son malas palabras". El crujir de dientes, ese significado, esa connotación tiene, que son personas perversas que hablan mal, que hablan en contra de Dios. Entonces, en el infierno van a haber gente que va a estar gritando en contra de Dios, pero ya no hay nada que hacer. El juicio está hecho. Por eso no se olvide quién es Cristo, no se olvide quién es Dios. Dios no se salta las excepciones. El Padre no eximió a su Hijo del sacrificio. Jesús no llamó a su amigo como apóstol, a Lázaro. Usted tiene que entender cuáles son las cosas que Dios opera, cómo Dios se mueve. A Jesús le fueron a decir las hermanas de Lázaro: apúrate, que está enfermo. Después, y Jesús ni se movió. Fue al tercer día, Jesús pensaba y dijo: yo quiero que se muera, su amigo. Y después le dicen: está podrido, ya no hay nada que hacer. Y Jesús dijo: es mejor para mí que esté todo, que esté todo lo humanamente imposible. ¿Para qué? Para que Dios lo haga posible. Hay cosas que nosotros creemos que Dios tiene que atender. Hay cosas que creemos que Dios tiene que salir al auxilio, al encuentro. Cuando Dios te está diciendo: no, tenéis que morir en este proceso. Y muerto, muerto, hasta que hiedas, como dice la palabra, que estés podrido, remuerto. Pero nosotros queremos que Dios nos salve, que Dios no nos haga pasar por situaciones difíciles, que no tengamos enfermedad, que no tengamos conflictos, que no se levanten cosas en su contra. Eso es lo que muchos ministerios predican. Y eso es lo que no te enseña a enfrentar la vida. No te enseña a enfrentar con la palabra de Dios estas circunstancias.
Usted tiene que aprender que Dios te hizo rey y te hizo sacerdote. Usted tiene que operar en esas áreas. Pero lo único a veces que queremos es que Dios resuelva. Y Dios te quiere muerto. Y Dios te quiere muerta. Y te quiere que la carne esté podrida, que ya no sirva para nada. Pero nosotros estamos ahí y no entendemos. Y no sabemos deleitarnos. El Señor nos entregó una tremenda enseñanza. La Biblia está llena de enseñanza. Está llena de cosas hermosas. Salmo 119, versículo 24 dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Los testimonios. Los testimonios, todo lo que nos deja la palabra son testimonios reales. Hay testimonios buenos y hay testimonios malos. Y de todas estas cosas tenemos que aprender. Testimonios que llevaron al éxito y testimonios que llevaron al fracaso. Por eso los que somos, los que buscamos instruirnos en la palabra, sabemos dónde las personas van a ir a través de sus actos. Sabemos dónde van a terminar. ¿Por qué? Porque la palabra ya los evidenció. La palabra ya mostró lo que está en el corazón, lo que está en la mente de las personas. No es tan solamente el discernimiento, es la enseñanza de la palabra que muestra el caminar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de testimonios. Así que hoy grábate esto. Todo lo que estés haciendo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, en tu salud, sea bueno o sea malo, aprenda a deleitarte. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y mira la promesa, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero hay principios para esto. Tú no te puedes saltar la regla. Dios no podría haber hecho el milagro de la resurrección con Lázaro si primero no moría. El Padre jamás hubiese podido cumplir la palabra de la restauración de nuestras vidas si no hubiese enviado a su Hijo a la cruz. Ni tú ni yo estaríamos aquí. Nadie se puede saltar los momentos difíciles. Cuando tú aprendes a deleitarte en Jehová, no importando el tiempo, no importando el momento, no importando las circunstancias, tú vas a aprender y vas a aprender a conocer a tu Señor y te vas a deleitar y el Señor va a poder conceder las peticiones de tu corazón. Pero si el Señor no ve paz, no ve gozo, no ve fe, no ve nada de estas cosas y lo único que ve es repetir y repetir y hablarle al problema, repetir y repetir, eso no cambia nada. Son las reglas de Dios. Todos quisiéramos que fuera simple, todos quisiéramos que fuera a nuestro entendimiento, a nuestro parecer, pero no es así. Y por eso esto cuesta tiempo, esto cuesta dedicación. Esto no puede ser a la ligera. El mensaje, la palabra del Señor para que se haga vida en nosotros no es de un día para otro. Eso es un enorme trabajo, es un arduo trabajo, pero como cristianos tenemos que aprender a deleitarnos. ¿Cuánto les gusta entrenar? Usted sabe que el entrenar, a mí me gusta hacer pesas. A veces no tengo ganas de entrenar. A veces no me siento bien para entrenar. Pero la disciplina te ayuda y te pones a entrenar. Y cuando estás entrenando te duele todo, te cuestionas,
te pasan tantas cosas cuando estás entrenando y quieres que termine rápido la hora y terminar luego, en todo el proceso del entrenamiento. Pero cuando terminas de entrenar, viene una satisfacción. Cuando terminas de entrenar, viene una satisfacción, viene un deleite, cumplí. Y cuando empiezas a hacerlo más seguido y empiezas a mirar, a ver los resultados, te deleitas, te trae satisfacción, te trae gozo por lo que estás haciendo. Te disfrutas porque te está dando resultados. Entonces tú tienes que aprender a deleitarte en tu trabajo. En tu trabajo a veces las cosas no están bien, hay sobredemanda, sobrecarga, las cosas no están conforme a tus criterios y eso trae desgaste, trae cansancio, trae preocupación, trae tantas cosas. Pero sabes tú que cuando aprendes a poner la mirada en el Señor y a confiar en el Señor y ponerle lo que Dios está demandando en esos momentos, que es paz, gozo, paciencia, amor, que son los frutos. Cuando tú empiezas a vivir por esto, aprendes a deleitarte. Es una estatura mayor, es un grado mayor de madurez. Y ya no llegas destruida o destruida a tu hogar, a tu casa, sino que al contrario, te gozas. Hay gente, hay cristianos que todo lo ven problema, que no saben por dónde empezar. Y ese es un problema de madurez. Hay problemas mentales. Hay gente que cree que invocar a Dios es que Dios le resuelva todo. Ahí ya partimos mal. El invocar a Dios es para que Dios nos dé la capacidad, nos dé las herramientas para poder resolver aquello. Por eso hay tanto fracaso en los cristianos. ¿Por qué? Porque no han entendido los principios. Invocan a Dios para que Dios resuelva, para que Dios les cambie el camino, para que Dios les cambie la prueba. Y eso no funciona con Dios. Bíblicamente, a Dios jamás lo ha movido la necesidad. Lo que a Dios lo mueve es la fe. La fe tuya mueve a Dios. Por eso aprende a deleitarte en la presencia cuando estudias y te pones a estudiar y apruebas la asignatura. Lo que trae es un placer, es un deleite, porque tu esfuerzo valió la pena. Entonces, aprender a deleitarse en las cosas del Señor es un trabajo que tenemos que desarrollar. Tenemos que aprender a mirar la obra del Señor en nuestra vida, nos guste o no nos guste. Y la Biblia nos enseña, la Biblia nos capacita. ¿Por qué? Porque está llena de testimonios que hay que aprender a observar, a leer, a meditar. ¿Cómo pudieron llegar al éxito? ¿Cómo pudieron sobreponerse a circunstancias difíciles? ¿Cómo pudieron alcanzar el milagro, la transformación? ¿Cómo pudieron cambiar los veredictos? Eso se hace con deleitarse en la presencia del Señor. Yo nunca he visto que el Señor obre cuando hay preocupación. Nunca he visto. Y Dios no se va a saltar su palabra. Dice el apóstol que nadie puede añadirle un codo de estatura a tu vida si hay preocupación. La preocupación jamás resuelve algo. Al contrario, te atrasa. Entonces hay gente que vive afligida, hay gente que vive de una manera que Dios no quiere que vivas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay una regla que no te la puedes saltar. Primero hay que aprender a deleitarse para que luego Dios conceda.
lo que está en tu corazón. Pero si estás frustrada, si estás frustrado, si estás amargado, si vives preocupado, si no sale de tu boca palabras de gratitud, de agradecimiento a Dios, difícilmente Dios pueda obrar en esas peticiones que están ahí en tu vida. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medito de día y de noche. En la ley de Dios. David se deleitaba, se gozaba en cumplirla. Por eso yo siempre digo que muchas veces no puedes tener una intimidad con el Señor. Es porque hay una conciencia que te acusa. No puedes alcanzar una manifestación del Espíritu Santo en tu vida porque hay cosas que te separan de Dios. Y una de ellas es no hacer la ley de Dios. La palabra no es tan solamente bendición ni promesas, sino que la palabra está llena de obligaciones, de deberes, de leyes, estatutos que debemos cumplir como cristianos. Pero cuando a ti se te habla de la ley, se te habla de lo que debemos cumplir y no lo obedeces y sabes que estás mal, difícilmente puedes tener una comunión con el Señor. Ese es el problema, que a muchos cristianos les sucede, por eso no llega lo que estás pidiendo, por eso no hay peticiones resueltas, por eso cuando viene la crisis viene con todo. Isaías 42:1 dice, este es mi siervo, en quien, en quien, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Eso es ser un hijo de Dios, el que deleita a Dios, el que invoca la presencia del Señor y la presencia viene. La presencia usted tiene que entender que siempre está, pero no siempre se manifiesta. ¿Cuánto están entendiendo esto? La presencia de Dios siempre está, pero no siempre se manifiesta. Y manifestar es cuando tú y yo la sentimos, cuando Él se da a conocer. Pero la presencia de Dios siempre está. Nosotros, cada uno del que cree y que vive acorde a los principios de la palabra del Señor, vivimos en la presencia. Y a veces yo solamente digo tres palabras y la presencia se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay algo, hay misterio de Dios. Y hay otras veces que tengo que estar predicando, ministrando mucho rato para que la presencia se manifieste. Y a veces no se manifiesta, pero no quiere decir que no esté la presencia del Señor. Por eso, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, es mi deleite. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Isaías 42:1. Eso es ser un hijo que no le esconde nada a Dios, un hijo que aunque se equivoca, va a buscar el arrepentimiento, no el remordimiento, sino que el arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, aunque mi carne no lo sienta, pero por dentro sé, Señor, que tengo que cambiar, sé que tengo que dejar el pecado, sé que tengo que obedecer. Ayúdame, Padre. Y rompo esa barrera de separación hacia Dios y me acerco más a Él. Isaías 58:14 dice, entonces
te deleitarás en Jehová. Y dice, y yo te llevaré a las alturas. Cuando tú aprendes a vivir deleitado de todo, de todo. Recuerden cuando el siervo vino a avisarle al profeta, estamos rodeados. Y el profeta le dijo, no, son más los que están con nosotros. Pero ¿dónde lo estás viendo? Y el profeta oró para que él pudiera, al criado se le pudiera abrir los ojos y pudiera ver que eran más con los que estaban con él que sus enemigos. Ese es el grado de madurez que Dios está demandando, que sepamos que los que estamos haciendo la voluntad del Señor, los que negamos la carne, los que molemos, los que exprimimos aceite, que no le tenemos miedo a la prensa y no somos solamente lámparas sin aceite, sino que somos lámparas con aceite que alumbramos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el Señor nos meta la prensa a exprimirnos, a romper con todo lo que no queremos dar, con todo lo que no queremos obedecer, que el Señor nos muela, nos exprima. No nos restringimos para el Señor, sino que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Salmo 119:92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, este es un principio, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Son cosas que tenemos que saber. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, si tu palabra no hubiese estado conmigo, si tu palabra, yo no me hubiese gozado en tu palabra, yo estaría perdido. Yo también lo digo, yo también lo afirmo. Si yo no me hubiese regocijado en tu palabra, si yo no me hubiese gozado en tu palabra, si yo no hubiese visto que la palabra a mí me habla, yo estaría perdido. No estaría aquí. Mi carne me gobernaba, mi vida almática me gobernaba. ¿Qué Dios tuvo que hacer? Molerme, meterme a la prensa, moler mi carne, moler mi vida almática, para poder hoy día estar aquí, para hoy día poder estar predicando la palabra. Salmo 119:24, pues tu testimonio son mis delicias y mis consejeros. Testimonio ahí en la palabra. Dedícate a meditar en ella, dedícate a meditar en su palabra. Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita obedecer, se deleita creer, se deleita servir, se deleita orar, se deleita ayunar, se deleita sembrar, se deleita diezmar, se deleita en todo, no separa las cosas, en todo. Por eso hay gente que perdió, hay gente que está perdiendo terreno, hay gente que está perdiendo tiempos preciosos, tiempos de crecimiento, tiempos de madurez, él lo está perdiendo. ¿Por qué? Porque no aprendió a deleitarse. Son más válidos los argumentos, son más válidos las mentiras del mundo. Salmos 19:16 dice, me deleitaré en tus decretos y no me olvidaré de tu palabra.
La Biblia está llena de decretos, de órdenes, que tú y yo estamos para cumplirlas, no para excusarnos, porque esa excusa va a ser una maldición para tu vida. Yo en la vida he tenido que aprender a que Dios muela todas las excusas, que muela todos los argumentos, no escuchar mi carne, no escucharla, no escuchar mi dolor, no escuchar lo que pueda estar viviendo y escucharme y dialogar en la palabra. Podremos tener dones y esto es algo que quiero, estos últimos minutos quiero compartir con ustedes. Nosotros estamos llamados a dar frutos. A usted no le sirve nada estar conectado aquí si usted no está dispuesto a llevar frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis y estamos llamados a dar muchos frutos. ¿Por qué? Porque la esencia, la vid es Cristo y los pámpanos somos nosotros. Y nosotros estamos llamados a dar frutos. La esencia del Señor es dar frutos. Y es algo que tenemos que aprender. Nos tenemos que armar como cristianos con dones espirituales, con ministerio, con búsqueda espiritual. Tenemos que armarnos. Tenemos que tener los dones, lo que la Biblia habla en Corintios, 1 Corintios 12. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, don de sabiduría, a otros ciencia, a otros fe, a otros sanidades, no un don de sanidad, es de sanidades, a otro de milagro, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritu, lenguas y interpretación de lenguas. Dones. Nosotros tenemos que armarnos de estos dones. Son esenciales, que te ayudan a entender cosas, que te ayudan a profundizar, que te ayudan a ver a Dios. Hablar en lengua te ayuda a tener un diálogo que el enemigo ni él lo entiende. Está hecho para nosotros, pero eso lo da el Espíritu Santo. Pero tienes que buscarlo, tienes que hacerlo crecer. Imagínate que lo único que se repite entre los dones espirituales y los frutos del Espíritu es la fe. Entonces, el enemigo siempre ha buscado que tu fe no crezca. Siempre el enemigo, la estrategia más hábil de Satanás es que tu fe no crezca, que tu fe se quede inactiva o que te lleves con una fe solamente declarando, confesando y siempre en ese mover, siempre en ese ambiente de tomar las cosas por fe, por fuerza, por palabra, por decretar, por tantas cosas y no pasar al otro nivel, que son los frutos del Espíritu. La Biblia habla en Gálatas 5, dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entre dones y frutos hay uno que se repite, y esa es fe. Es importante, es importante. Nadie puede alcanzar algo si no tiene fe. Es difícil, es difícil creer en los momentos más difíciles. Y a veces solamente hemos operado con el don. El don se tiene que trabajar, la fe se tiene que trabajar, porque la fe sin obra es muerta. Entonces yo no puedo decir que tengo fe y no tengo ningún testimonio de vida de fe. Vengo a ser un mentiroso. Pero gracias a Dios, en este ministerio hay sanidades, hay milagros, hay cosas extraordinarias. Entonces, por lo tanto, nosotros trabajamos y por años yo trabajé en el don de la fe. Cuando me convertí, lo que le pedí al Señor, uno de los dones que
ayuné, oré, lo deseé con todo mi corazón. Era fe y profecía. ¿Por qué? Porque yo nací en el Evangelio. Y yo vi en la iglesia que todos ponían cara de santo, que todos levantaban las manos, pero salían a la calle y aceptaban todo lo que el mundo les daba, enfermedad, pobreza, ruina, hijos presos, muerte, tantas cosas. Y yo decía, ¿cómo esas personas que más encima tenían un liderazgo dentro de la iglesia vivían condenados? No, no es algo que me contaron, yo lo viví. Por eso, por todos estos años conozco tanta gente, tanto cristiano, en vez de estar deleitándose en la presencia del Señor. Están frustrados, amargados. Y eso es terrible. Dicen una cosa, hacen otra. Entonces, cuando le pedí al Señor con todo mi corazón que me diera estos dones, tuve la convicción, tuve la certeza de que el Señor me lo había entregado. Levantó también una profeta que confirmó lo que estaba en mi corazón. Eso era una cosa, después hay que trabajarlos. Hay que declarar, hay que decretar, hay que dar la batalla de la fe, muchas cosas. Pero no te la puedes pasar toda una vida peleando. Así como David dijo, estaba rodeado de enemigos, nada había cambiado. En paz me acostaré y asimismo me levantaré. Ya no había un acto de guerra, no había un acto de decretar ni de declarar en el nombre poderoso de Jesús, hecho fuera todo ejército, Señor, derríbalos. Eso ya lo había vivido. Él ahora, el don, lo llevó a su nivel más alto, que es el fruto. Y dijo, en paz me acostaré y asimismo me levantaré. El entorno no había cambiado, pero él llevó el don al nivel alto de una convicción que no se ve. ¿Por qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nada había cambiado. Por eso muchas veces la fe, el enemigo sabe anular tu fe. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar en distintas áreas para que tú no actives la fe. Y una de las áreas que el enemigo activa en tu vida, que todos la tenemos, se llama desobediencia. Otra área que activa es que trae confusión y hace creer que Dios es solamente es amor y que porque Dios nos ama de tal manera que nos da chip libre o creemos que Dios nos permite todas las cosas que podamos hacer y nos perdona todas las cosas que nosotros creemos que nos tiene que perdonar. Y se nos olvida de que Dios no es tan solamente amor, sino que también es juez, es el rey, es Señor, es omnisciente, omnipresente, que juzga todas las cosas. Entonces, hay muchas cosas que para que tú no obedezcas, no te sometas, viene y ataca distintas áreas de tu vida. Por eso no subestima a su enemigo, porque el enemigo sabe tocar la carne, el enemigo sabe tocar las emociones, el enemigo sabe que dentro de nosotros hay algo que se llama desobediencia por naturaleza. Estamos en un cuerpo pecaminoso. Entonces, cuando tú quieres enfrentar todas estas cosas y quieres trabajar en fe, el enemigo empieza a atacar otras áreas. ¿Por qué? Porque no se las entregamos. ¿Por qué? Porque no vamos a la prensa, a que el Señor nos muela. Por eso el don es una declaración, es una confesión, es decretar, es hablarle a las cosas. Entonces Jesús dile a este monte y este monte que salga y será echado al mar. Ese es el don. Es decir, Señor, lo voy a vencer. El Señor me lo va a dar. La fe es algo que viene. O sea, yo siempre cuento esto. Hay un libro que se llama El avivamiento de Azusa, de Francis Bacon, del que trajo el avivamiento
en Estados Unidos. Y en su biografía él escribe que él era un hombre que trajo el avivamiento. Imagínate. Era un hombre que oraba, daba dos pasos y oraba. Vivía orando, intercediendo, intercediendo, orando, orando. Pero pasó unos procesos durísimos, de mucha pobreza, de mucha enfermedad, que a una de sus hijas le costó la vida, murió. Y él en su biografía dice que a él le faltó fe y le faltó el don de fe y le faltó el don profético. Entonces cuando a mí el Señor me hace leer este libro, yo dije gracias Señor porque entendía la importancia de esto. Pero eso no se queda ahí. Tenemos que llevar a los dones espirituales al nivel del fruto del Espíritu. Entonces ya no estamos tan solamente confesando ni declarando, sino que ya estamos, ya no estamos buscando vencer obstáculos, sino que empezamos a tener la certeza, la convicción, algo mayor. Es que ya no digo lo voy a tener, es que digo ya lo tengo. Ese es el fruto. Ya se me fue dado. Ya soy victorioso. No es necesario que el Señor cambie mi circunstancia, porque ya dentro de mí Dios lo cambió. Cuando hay enfermedad, cuando he estado enfermo del estómago, he aprendido el don de sanidad. Dios lo he trabajado y por muchos tiempos ministré mi vida, ministro la vida de las personas. Pero este tiempo, este año, llegó ese mover, ese tiempo de que pase a ser un fruto. Y sabes lo que he experimentado, que en medio de mi dolor, donde tengo la voz del diablo que me dice que tengo cáncer al estómago, que me voy a morir, reflujo todo el día, dolor de garganta y tantas cosas a causa del reflujo, me he ahogado. Llega un momento que tú te gozas. Pues esto es locura. Tú te gozas y le das gracias al Señor. Y te ríes, y tienes paz. Y empiezas a orar por los enfermos. Ya no por tu necesidad, ya no por tu dolor, sino por la necesidad de otros. Y empiezas a orar y te llega gente enferma. Y tú te gozas. Y ese es el nivel que el Señor quiere de que lleves los dones espirituales, a que se conviertan en frutos del Espíritu. Eso es algo hermoso, es algo que cada cristiano tiene que experimentarlo. Imagínate que la cruz para Cristo lo llevó en su grado mayor de obediencia, con misericordia, con amor. Le dijo, Padre, perdónalos. Cuando estaba en la cruz, rodeado de burla, rodeado de muerte, rodeado de lo peor que un hombre puede experimentar. Todos sus dones lo llevó al fruto y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú tu don lo has trabajado y sabes que está contundente, se ve, no es suficiente. Tienes que aprender a deleitarte en ese crecimiento, en esa madurez, en que ya no vas a pelear como peleabas antes, sino que vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener descanso, vas a tener lo que la palabra nos enseña sobre los frutos del Espíritu, que vamos a tener amor, que vamos a tener gozo, que vamos a tener paz, que vamos a tener paciencia, que vamos a tener bondad, mansedumbre, templanza, fe. En medio de una crucifixión, en medio de estar rodeado de ejército,
Cuando tú logras comprender esto, viene algo del Señor. Y lo que viene es que Él se deleita en tu fruto. Él se deleita en que ya no te quedaste solamente con el don, sino que lo llevaste al nivel más alto, que es el fruto del Espíritu. Porque por los dones nadie es salvo. La fe no te salva. Lo que te salva es la obediencia. ¿Cuántos saben eso? Porque la fe sin obra es muerta, pero la salvación no es por fe. Perdón, la salvación no es por obra. La salvación no es por obra. Podemos hacer muchas cosas por fe, pero lo que te va a salvar es completamente la obediencia, es llevar ese don a ese nivel más alto de fruto del Espíritu, de conseguir todo esto en tu vida, no importando si está pasando una planadora por tu vida, si estás teniendo las peores noticias de tu vida, que tú puedas tener paz, gozo. Y eso es lo que le falta a la iglesia. Hoy día la iglesia está confundida. Hoy día la iglesia, muchas iglesias perdieron el rumbo. Muchas iglesias dejaron de hablar verdad. Y lo podemos ver, hoy día todo se sabe. Hoy día todo se sabe. Hoy día quedas desmentido al instante. Te van a tomar algo que dijiste hace 5 años atrás, 10 años atrás y te lo van a poner ahora. Y si no es lo mismo, estamos en tiempos confusos, difíciles, que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que la única forma que estemos en Cristo es que haya un deleite real, genuino, y que ya no estemos por los dones, sino por los frutos de los dones, frutos del Espíritu. Muchas cosas se van a resolver ahí. Ahí es donde Dios se va a deleitar en salir a tu encuentro, en salir a tu auxilio, en salir a mostrarte lo que Él es. Él es un Dios poderoso. No hay nada imposible. Yo no puedo llorar por un dolor. No, no, ¿sabes qué? No me lo permito. No me permito quejarme. No me permito decirle, Señor, ¿hasta cuándo? No me lo permito. No me permito ir en contra de su presencia. No me permito ir a decirle a Dios lo que tiene que hacer. No me lo permito. Porque sea el Dios que le sirvo. Sé que hay un Dios omnisciente, omnipresente, que todo lo sabe. Él es perfecto. Tú eres imperfecta. Tú eres imperfecto. Entonces, lo imperfecto quiere cambiar lo perfecto. ¿Y es por qué? Porque no te has dejado ir a la prensa. Hay muchos que empiezan con obediencia, pero terminan con desobediencia. Hay muchos que empiezan con fe, pero terminan con incredulidad. ¿Y por qué? Porque no perseveran, porque no avanzan, no quieren más del Señor. Quieren que Dios cambie todo a su imagen, a lo que ellos desean. Y lo único que hacen es transmitir, transmitir, transmitir y hablar y hablar y hablar del problema y pedirle, pedirle, pedirle que resuelva el problema, que resuelva el problema, que resuelva el problema. Eso no funciona con Dios. Dios quiere que te deleites en medio del problema. Dios quiere que tengas paz en medio de lo que estás viviendo, que tengas gozo. Así que iglesia, que el Señor les bendiga y aprenda a deleitarse en la presencia del Señor. Él es un omnisciente, omnipresente. Muchas bendiciones. Que el Señor tenga una linda fin de semana con ustedes. La presencia siempre está. Busque la manifestación.
Deleítese, deleítese en el Señor. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Bendiciones, hasta luego. Buenas noches, Bendiciones, gracias por la bye. prédica. Gracias, Bendiciones, bye. Chao, gracias, bendiciones. gracias. Bendiciones, Qué bonito. Bendición. bendiciones. Bendiciones, hermana Miriam. Gracias, hermano. Qué bonito el niño.